Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros hoy para una buena noticia y es que la Real Academia va a editar de nuevo a La Diana de Montemayor, que es una obra cumbre. Y además de eso, ahora os contaré un poquito, es una noticia pequeña, pero sabéis que siempre cuento una pequeña introducción a lo que es el artista y en este caso no va a ser una excepción. Este hombre era judío. También lo era el padre de Velázquez, también eran los ancestros de, de Cervantes, también lo eran los padres de Santa Teresa, San Juan, Fray Luis, Fray Luis de Granada, Teresa de Cartagena. Ese era, ¿cómo se llama? Un rabino. O sea, nuestro renacimiento está lleno de conversos, está lleno de hijos de conversos, más que nada. Entonces, claro, obviamente nuestra literatura más esplendorosa es aquella donde, digamos, subyace el cantar de los cantares, o sea, esa lírica tan rica que tiene la lengua semita. Nosotros tenemos un cuarto del castellano en lengua semita. Si os vais a ver la Harsha, o sea, los orígenes del castellano en el siglo XII, pues os encontráis con no solamente palabras en hebreo, sino también pues con términos en árabe, yo que sé, Sukran Habibi. Yo creo que he aprendido árabe de leer. Y, en fin, eso es, ojalá y Salano, eso es de una grandísima riqueza lo que nos dejaron. Ese pozo trasciende no solamente en las artes, sino no en las artes, o sea, trasciende en todas las artes, en todos los soportes. Y lo que os voy a contar ahora, este señor era portugués, se puso la toponimia porque el apellido judío hay, por ejemplo, de Cosa, Mesa, de Oficio, Herrera, pero también hay muchísimo de las toponimias, ¿no? Por ejemplo, apellido judío es pues, Toledo, España, Aragón, yo qué sé, Andújar. Estamos hasta arriba de apellidos judíos, ¿no? Y bueno, casi que se puede decir que la literatura que en esta época es una literatura del siglo de oro y tal, es una literatura no al 100%, pero sí en un porcentaje muy alto de conversos. Y bueno, pues ahora la Real Academia ha decidido, este señor el Santo Oficio lo censuró, pues ha decidido que es una obra clave que leen en su tiempo, una novela pastoril donde el paisaje pasa a segundo término, pues publicarlo, porque en su época tuvo influencia en Shakespeare, fue traducido a un montón de idiomas al poco tiempo, tuvo un grandísimo tirón, porque fue muy original y muy bonito. Además, este hombre era músico, ya sabéis, desde la Magna Grecia, Pitágoras, el vínculo que hay entre los pies de música y los poemas, es lo mismo. O sea, de hecho, los poemas ¿cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra, se musica, no sé cómo se diga, se trasciende porque los pies 3x4, etcétera. En el Mediterráneo tenemos, me parece que son 4 pies, pero no me acuerdo de todo. Dáctilo, anapesto, jambo, no me acuerdo. Entonces, por ejemplo, los griegos, cuando estaban escuchando alguna obra de sus escritores, pues lo llevaban con el pie, ¿no? Llevaban el ritmo con el pie. Y entonces, pues, cuando se equivocaban, porque tampoco se sabían todo perfectamente, pues protestaban. Y cuando aplaudían, bueno, pues estos pies son los que pasan a nuestra poética, pero además de eso, ya os digo, tenemos la lírica semita, que es de una riqueza increíble, así, increíble, afortunadamente. Bueno, hoy y la Basmati Arte y Literatura va a hablar de literatura, que pocas veces hablo, porque me ha parecido hermoso que a este señor se le publique. Y recomiendo, mirar, siempre, como poder leer, podemos leer en internet, etcétera, ¿no? Pero cuando hay editoriales como Cátedra, Castalia, Gredos, hay una serie de editoriales que a la hora de leer a los clásicos, que es imprescindible, pues se aconseja no por nada, sino porque cuando hacéis la introducción del libro, antes de leerlo, digamos, la predisposición que hay es muy valiosa porque son gente que son especialistas en estos temas y además de eso, el que la ha editado ya se ha cuidado muy mucho de quien va a introducir. Es como la presentación de una obra, el telonero, ¿no? Pues el telonero
como vas a percibir la obra después, es imprescindible. Y en el caso del Siglo de Oro, hay muchísima gente que le cae como fatal el Siglo de Oro. A mí todo el Siglo de Oro no me gusta, ¿eh? Me gustan determinadas cosas del Siglo de Oro, y en el caso de la Diana de Montemayor me chifla, y además está dividida en 7 libros, de aquí tan cabalístico, ¿no? Yo qué sé, ahora lo cantaré un poquito, porque si no os voy a contar cosas de Montemayor. Y en realidad no se llama Montemayor, se inventa esa toponimia de donde ha nacido, que está al ladito de Coimbra, y lo que hace es traducirla al castellano. Él va a ser músico, va a ir con la corte de los reyes y va a viajar por todos lados, y se cree que al final de su vida es porque lo apuñala un amigo por una cuestión de hacerlo. Pues ya sabéis que los músicos y los artistas en general no son gente muy de fiar en cuestiones de amor. Y bueno, pero él va a trabajar de músico, lo que pasa es que paralelamente escribía y publicaba. Y por supuesto le censuraron por lo que quiso y más. Se sabía que era judío, pero como era una persona bastante genial, lo querían, digamos, para la corte privada de reyes. Estuvo en diferentes cortes privadas y bueno, una maravilla, porque además de eso, como va a pasar también en la Celestina o en el Lazarillo, etcétera, pues si veis, por ejemplo, la Celestina, decía vivir es batallar, habla como habla como Virgilio en la Eneida, pero es que a su vez la voz de Virgilio es la voz de Homero. O sea, esta gente no pasarían hoy un juicio de estos porque no tenían ningún problema, pero los resultados de lo que plagiaban era una cosa distinta. Esa es una chorrada lo que se inventaron con ese tema, porque toda la vida retomar a los clásicos supone plagiar, pero para hacer cosas distintas. Pues si nos retomamos los anteriores, ya me diréis, a los geniales, tenemos que subirnos a los hombros de la gente inteligente que nos precedieron. Bueno, como os he dicho, voy a empezar a contarlo porque si no me voy a enrollar más. Este hombre influye muchísimo, y esta obra en concreto influye muchísimo, es absolutamente renovadora. Influye muchísimo en Shakespeare, en Lope de Vega, y no me acuerdo quién más, pero más gente, toda la gente de su época, porque lo bueno. Y la Real Academia la va a volver a reeditar ahora o luego. Por favor, compradlo, no lo leáis por internet. Bueno, voy a contaros. Jorge Montemayor, su nombre lo adopta de su lugar de nacimiento, que es Montemoro Velo, cerca de Coimbra. Y se ha especulado sobre su origen judío. No se ha especulado, era judío, y la Inquisición le tenía el ojo echado. Pero no hay nada probado. Pues claro, no tenemos al rabino que le hizo la circuncisión, obviously. Bueno, fue músico en diferentes cortes, en la corte de Portugal y en la corte de Castilla. Estaba bien protegido y bien resguardado. Yo no sé por qué en todas las épocas las cortes ha habido muchos judíos, el médico judío, el farmacéutico que no estaba permitido a la farmacia, porque bueno, pues de tapadillo era judío. Entonces como que el rey como que los protegía, pero tampoco frente a la Inquisición no tenía potestad total. Bueno, primero estuvo al servicio de María, que era la hija de Juan II de Portugal, y futura esposa Felipe II, como cantante. Él se ganaba la vida cantando. Más adelante me imagino que escribiría los poemas. Estuvo en la corte de Juana, que es infanta de Castilla, hija de Carlos I, como cantor, con trabajo primero, y luego, tras el matrimonio de la infanta con el príncipe Juan de Portugal, hijo de Juan III, como aposentador de palacio. Eso también lo era Velázquez. Era un carguito importante, ¿eh? Bueno, no era importantísimo, pero era un carguito bueno. Cuando debía tener mucho encanto. Músico y poeta, no digo yo nada. Madre mía. Cuando falleció don Juan en 1554, Montemayor regresa con la infanta viuda a Castilla, donde va Vicente de la gente ahí. Bueno, pero entonces publica El Cancionero. Eso lo hace en 1554 en Amberes, cuyos versos devotos no le gustan demasiado a la Inquisición, le tiene ahí mal ojo echado. Se queda con su cara. Con el séquito de Felipe II está en Flandes, viajó por todos lados a tu trapo, y posiblemente en Inglaterra. Está también en Valencia al servicio de Juan Castellá, que es barón de Vincop y Quesada, como con Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de Sesa.
Los últimos años de su vida los pasó en el Piamonte. Ahí es donde lo mata un amigo, lo apuñala por una cuestión de celos. Señor, rayaría con la novia, con la mujer. Bueno, se piensa que murió asesinado por un amigo en una reyerta causada por un asunto de falda. Su obra más importante son los 7 libros de Diana, que es lo que van a la Real Academia, lo que va a reeditar y de lo que tenemos que felicitarnos todos, que está impresa por primera vez en Valencia y en Milán en 1559, fue traducida inmediatamente, pero inmediatamente a inglés, francés y alemán, y tuvo repercusión inmediatamente. Esta obra combina el verso y la prosa, es la primera novela pastoril de la literatura en lengua castellana, donde el paisaje pasa a segundo término y donde los pastores hablan como si fueran aristócratas, que digo yo, con una educación intelectual que yo que sé dónde han salido. En eso me recuerda muchísimo. Sí, pero es como es la excusa para hacer una reflexión, ¿no?, sobre determinados temas. En eso ya os digo que me recuerda mucho a la Celestina, que yo qué sé, pues esta señora que se dedicaba a alquilar chicas, pues habla que parece que, no sé, que ha salido de la Ilíada. Bueno, ejerció una grandísima influencia la Diana de Montemayor en las letras del siglo XVI y fue pronto traducida al francés, al inglés, al alemán, etcétera, etcétera. Según el propio autor, os voy a leer unas cosas que dice la trama. Os voy a decir una cosa, yo voy a contar la trama, sí, pero después de esta trama, la trama se complica, o sea, os voy a hacer 4 líneas, ¿no? Pero después hay ninfas, hay, yo qué sé, magos, yo qué sé, hay unos personajes así como muy fantásticos, muy fantasiosos, y eso, no sé. Es que lo que pasaba con estos hijos de converso es que es como si llevaran varias emisoras en su cabeza, ¿no? Porque tened en cuenta que eso pasaba también con los Pierre Noirs que tuvieron que venirse rápido en 24 horas con la independencia de Argelia, ¿no? Que eran, mi marido trabajaba negociando y tal, y los temía, ¿no? Porque una lengua es una cosmovisión, traducir muchas lenguas son muchas cosmovisiones, y es como si una persona digamos, tuviera muchas cosmovisiones en su interior, bilingüismo, es tremendo y lo hace más inteligente. Quizás por eso los judíos tienen el bar mitzvah, los niños desde que son pequeños, lo educan, no solamente la educación hebrea, sino en otro idioma, porque en caso de peligro pueden reinventarse, digo yo, ¿no? Bueno, vamos a ver, dice sobre la Diana el propio autor. En los campos de la principal y antigua ciudad de León, ribera del río Esla, una pastora llamada Diane, cuya hermosura fue extremadísima sobre todas las de su tiempo. Esta quiso y fue querida en extremo de un pastor llamado Sireno. Tiene su gracia el nombre, Sireno, en cuyos amores hubo toda la limpieza y honestidad posible. Y en este mismo tiempo, estamos en 1500, y en este mismo tiempo la quiso más que así otro pastor llamado Silvano, el cual fue de la pastora aborrecido, que no había cosa en la vida a quien peor quisiese. Hasta ahí está claro. Sucedió, pues, que como Sireno fuese forzadamente fuera del reino, a cosas de su partida no podía excusarse, y la pastora quedase muy triste por su ausencia. Los tiempos y el corazón de Diana se mudaron, y ella se casó con otro pastor llamado Delio, poniendo en olvido al que tanto había querido, pobre Sireno, el cual, viniendo después de un año de ausencia, pues sí que lo olvidó rápido. Con gran deseo de ver su pastora, supo antes que llegase cómo era ya casada. Pobrecillo. Esa es la trama general. Después se complica, ¿eh? Bueno, ahora voy a contar la noticia, ya que os he hecho la introducción, pues que la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española continúa la recuperación de los clásicos españoles, sobre todo del Siglo de Oro, que ha sido bastante olvidado por lo que son las nuevas generaciones, pero cuya obra sigue latiendo ahí. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, no tinc l'ànima morta, el sang bullir la sang. Bueno, sigue siendo actual y de calidad. Bueno, después de haber rescatado a Fernando de Herrera y su gran poética en algunas obras y otros poemas, la RAE ha decidido que esta vez le echa el ojo a Jorge Montemayor.
anunciando ahora que editará en su biblioteca clásica el poeta Jorge de Montemayor y su obra La Diana, que fue represaliada por el Santo Oficio. Bueno, eso no lo dice, lo digo yo. Según explicó la RAE, Diana, publicada entre 1500, que de un pelo por ahí siempre, 1558 y 1559, gozó de un enorme éxito en su momento. Dice, La Diana es el prototipo de novela pastoril y fue lectura de referencia a Cervantes López y Shakespeare. Es verdad. Montemayor sufrió la persecución del Santo Oficio y su obra poética religiosa fue prohibida en el índice inquisitorial. ¿No creéis que esas cosas no tienen repercusión en el futuro? Y muchas, ¿eh? En 1559 dice la RAE, con una trama geométrica y una sapientísima mezcla de naturalidad y artificio, la Diana ofrece, tiene 7 libros, a un tiempo una absorbente novela psicológica y una enciclopedia de la erótica renacentista. ¡Oh! Asimismo, la novela ha sido objeto de una auténtica edición crítica fundada en los 3 diferentes estados de la Princeps, la impresión milanesa en que intervino el autor y el resto de la tradición textual, incluidas las versiones manuscritas de los numerosos poemas insertos en el relato que constituye una antología lírica de la época. Espero que os haya gustado y espero que os compréis La Diana de Montemayor. No os decepcionará. Bye.